¿No? Yo, pues un grupo de compañeros y compañeras nos dedicamos al tema de recuperar la memoria histórica aquí en Orihuela. El Ateneo surge en el año 2002 y bueno, y ahí empezamos pues a hacer los proyectos de tratar de recuperar pues eso, esa memoria olvidada y esa memoria histórica. Nosotros no la llamamos democrática, seguimos llamando la memoria histórica, porque pienso que por lo que realmente nosotros estamos reivindicando es una memoria histórica, antifascista y republicana, ¿no? Que ante todo pues, fueron las víctimas lucharon por la República y contra el fascismo. Y una de los ejes por los cuales empezamos fue ver los fusilamientos que hubo en Orihuela. Aquí se constaba de que había 3 fusilamientos solamente. 3 víctimas, pero bueno, con una documentación que nos viene de México, de un investigador español afincado en México, descubrimos pues que hay más fusilados. En total hay 17 documentados, porque lo que sí que tenemos es gente documentada, gente que no tenemos documentada pues no. Y bueno, y ahí pues ahí empezamos a ver, conseguimos ahí tratar de dónde estaba la fosa, ¿no? En el cementerio, en esta parte vieja, pues ahí localizamos más o menos el espacio donde podría estar la fosa, pero claro, estamos hablando del año 2008, el 2008 cuando el tema de las fosas pues aún estaba muy en el aire, ¿no? Presentamos en el auto de Garzón, cuando Garzón tal sí que presentamos como que había una fosa aquí, pero bueno, eso lo que pasaba, lo remitían a los juzgados territoriales, se remite aquí al juzgado territorial, el juzgado territorial lo devuelve porque amparándose en la ley de amnistía pues no se puede hacer absolutamente nada. A raíz de aquello, pues enseguida pues esta parte del cementerio pues empieza a construirse. Se construye la parte nueva y se deja pues un espacio donde la iglesia pues nos deja tener aquí un pequeño espacio donde poner un monumento a los fusilados. Tuvimos 2 años de negociación con el Cabildo y bueno, finalmente pues tras esos 2 años pudimos poner el monumento con el nombre de las personas que teníamos documentadas. Y a raíz de eso, pues bien, el cementerio sigue su ampliación y cuando llega, pues ahora en el 2020, pues el tema de las fosas, mediante la Generalitat, pues se empiezan a hacer las catas y realmente donde se hacen las catas no están situadas las fosas que consideramos que se ha llegado tarde y están ubicadas realmente donde se ha construido la nueva ubicación del cementerio. Y bueno, pero la realidad es que los cuerpos siguen estando aquí, no se localiza la fosa y siguen estando aquí. Nosotros todos los años, desde el año 2008, todos los 17 de noviembre se viene haciendo un homenaje a los fusilados. Aquí donde ya por desgracia familiares ya no vienen, han fallecido ya casi todos y esa es la labor que estamos realizando. El monumento en parte de una partida del Ministerio de la Presidencia destinada a otra, sí, se consigue parte de esa partida, pero principalmente es sufragado por familiares y el Ateneo, ¿no? Fundamentalmente. La partida que teníamos del Ministerio de la Presidencia era para investigación, pero no realmente para hacer un monumento. Pero bueno, ahí ya pues de esa partida pudimos, pero mínimamente, realmente fue una labor de ciudadana, una labor del Ateneo y de familiares que apostaron por ello. Ahí tenemos dentro del Ateneo dos artistas que fueron los que se encargaron de hacer el pequeño retablo que se ve detrás. Si os dais cuenta, pues el monumento es la piedra, ¿no? Una piedra que está extraída. Ellos lo último que ven al ser fusilados es la sierra, ¿no? De Orihuela, entonces se extrae una piedra de la zona de la sierra y ellos pues diseñan altruistamente, pues ellos se encargaron, estuvieron ahí un mes haciendo esos círculos que se ven, como que la historia tiene su origen, tiene sus encuentros y sobre todo lo que quisieron fundamentalmente reflejar es ahí ellos y esos círculos, luego los familiares vienen aquí, ¿no? Porque sobre todo el tema de Bujazón Samos, ¿no? Cuando vienen desde Barcelona, Olot, viene el nieto, que es el que rescata con su madre la memoria de su abuelo, y bueno, el círculo se cierra, ¿no? Al final, pues eso, fueron 2 años de negociaciones
el cedernos ese espacio. Y este hombre, pues nada, al final, pues sí, con el permiso de ley, lo que sí que nos dijo, no airear mucho en un primer momento lo que vais a hacer. Una vez que se hace, pues ya está hecho. Y claro, y al cabo de cierto tiempo, pues el preguntarle, ¿no?, si ha tenido algún problema con el episcopado o con el arzobispado y tal. Y dice, ¿no?, que el problema realmente lo ha tenido de quejas de familiares de los alrededores que le habían puesto un monumento de rojos al lado de eso. Lo que se ve claramente, pues eso, ese conservadurismo existente aún en esta zona, ¿no? Un conservadurismo muy reaccionario por parte de la gente. Porque sí que hay un monumento a los caídos. Sí, ellos tienen su propio monumento a los caídos. Claro, ellos tienen su propio monumento a los caídos. Fue uno de los argumentos que también le pusimos al episcopado aquí, ¿no? Dice, bueno, hay un monumento que han tenido su homenaje, simplemente queremos rendir homenaje a las personas que fueron fusiladas aquí.